Hola familia Amistad del Sur, es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Agradezco la oportunidad de poder tener este tiempo y pues bueno, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes esta palabra que Dios me ha permitido pues estudiar a través de la Biblia. Y como saben, pues estamos en este bloque de enseñanza que lleva como título ¿Quién necesita la Navidad? El día de hoy pues vamos a hablar acerca de los desamparados, ¿no? Es decir, de aquellos que no tienen a nadie. Para iniciar esta plática, pues me gustaría que me acompañaran a buscar nuestro texto base, que está en el libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 18 y 19. Lucas 4, versículos 18 y 19. Dice así la escritura, dice, y les dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pues podemos ver este versículo, cómo nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo está sobre nosotros, ¿no? Y en esta palabra podemos ver que precisamente nosotros tenemos una tarea que el Señor Jesucristo nos ha encomendado, ¿no? Nos dice aquí este versículo, por cuanto me ha ungido, y el propósito es para dar las buenas nuevas. Ajá. Podemos ver que el poder llevar las nuevas del Evangelio, pues es poder llevar ese regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En esta Navidad tenemos como, pues algunos tenemos como esta tradición o tenemos como esta costumbre de en esta temporada dar regalos, ¿no? Ya sea a lo mejor en un intercambio o porque ponemos a lo mejor regalos preparados para la familia, ¿no? Entonces, qué mejor que en esta Navidad nosotros podamos dar ese regalo que es eterno, ¿no? Ese regalo que es precisamente que el Señor Jesús nazca en el corazón de aquellos que todavía no le conocen. Todos y cada uno de nosotros pues necesitamos de ese nuevo nacimiento, ese nacimiento de decirle al Señor Jesús, ven, ¿no? a mi corazón y nace en él, ¿no? Y pues precisamente como les decía en el título, el día de hoy hablaremos acerca de los desamparados. Para poder comprender hacia quién va dirigido en esta ocasión, pues esta palabra, podemos entender que nosotros nos damos cuenta que una persona que está desamparada puede ser aquella que por circunstancias de la vida, vamos a decir, pues ajenas a nosotros, ¿no? Puede quedarse sin un papá, puede estar a lo mejor sin hermanos, puede estar sin esposo, o incluso puede ser en una situación donde hayan perdido su vivienda, como este techo o esta casa, ¿no? Una persona desamparada también puede ser toda aquella que no cuenta con una red de apoyo. O incluso puede ser que estando dentro de una familia, vamos a decir, yo tengo una familia, pero tengo padres ausentes, no están ahí, ¿no? O viceversa, yo puedo tener, vamos a decir, yo soy un padre, soy adulto mayor, pero tengo hijos ausentes, ¿no? Entonces, una persona que se encuentra en esta situación de desamparo, pues es toda aquella persona que, pues vamos a decir, por las circunstancias, podremos decir, está sola, ¿no? Un poquito como investigando acerca de cuáles son las características del desamparo, encontré que es un estado emocional y psicológico. Este estado se caracteriza precisamente porque hay una sensación de abandono, hay una falta de control, ¿no? De repente la persona puede sentirse como que la vida se le va, ¿no? Como dicen coloquialmente, se le va de las manos, como que no hay ese control sobre su vida y tampoco hay ese control sobre las circunstancias. Entonces puede estar como esa sensación de desamparo. También está caracterizado por una sensación de soledad,
¿no? La persona puede sentirse sola, puede a lo mejor tener familia, puede tener amigos, pero está una sensación de sentirse sola o incluso aislada. También puede representar, ¿no?, una persona que se ve con esta falta de apoyo, ¿no? Es una persona que a lo mejor necesita ayuda, pero no encuentra quién se la pueda brindar. Entonces, también está caracterizado por esa falta de apoyo. Otra característica es una falta de esperanza. Incluso no hay como una visualización hacia el futuro, no hay metas, no hay proyectos, ¿no? Entonces hay una falta de esperanza. Y también está acompañado por una sensación de impotencia, es decir, que no hay una capacidad para poder decir, puedo cambiar mis circunstancias. Se ve como en esta sensación de no poder, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice como una definición, ¿no?, acerca de qué es el desamparo. Y nosotros podemos ver que en la Biblia podemos encontrar diferentes personajes que han pasado por una situación donde se han sentido desamparados, ¿no? A continuación, pues vamos a ver algunos de estos casos donde también pues vamos a ver cuáles son las causas o qué es lo que hay, esas circunstancias que llevan a una persona a sentirse dentro de, pues de esta condición o de esta característica que es el desamparo. Podemos ver primeramente el caso de José, ¿no? José podemos ver a través de su historia que pues él pudo en su momento haberse sentido desamparado, ya que él, si recuerdan en la Biblia, él fue abandonado y tuvo un rechazo por parte de sus hermanos. Entonces, algunas de las causas por las cuales una persona se puede sentir desamparada es a través del abandono o el rechazo. ¿Qué fue lo que pasó aquí en la vida de José? Sabemos que José era el hijo de Jacob, ¿no? Él tenía a sus hermanos y de alguna manera pues Jacob se inclinaba por José, ¿no? Sus hermanos empezaron a ver como esta parte y entonces empezaron a tener celos de él. Movidos bajo este sentimiento, bajo esta emoción, pues ellos tomaron esta decisión de abandonarlo en un pozo. Lo dejaron en un pozo y ellos se fueron, ¿no? Lo dejaron ahí. Entonces, imagínense ustedes en una situación donde su propia familia, ¿no?, los abandona, los deja totalmente desprovistos y después de esta situación no se quedó ahí, ¿no? Podemos ver que más adelante la escritura nos dice que llegaron ahí unos mercaderes y se encontraron pues a José. Entonces él fue vendido posteriormente como un esclavo a Egipto y fue de esta manera como José quedó apartado de su familia y fue llevado pues a otra región, ¿no? Entonces podemos ver que causas como esta, como el abandono o el rechazo, pueden generar pues este sentir de abandono, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues bueno, me gustaría un poquito platicarles de donde yo trabajo. Algunos de ustedes saben que, pues bueno, soy psicóloga y actualmente pues estoy trabajando con una organización y en años anteriores también pues he trabajado con algunas instituciones que se dedican precisamente a apoyar en esta restauración de personas que se encuentran en una situación vulnerable, ¿no? Personas que pues precisamente no cuentan con una red de apoyo. En algunos momentos, pues bueno, a mí me ha tocado trabajar con niños desde bebés hasta adolescentes y jóvenes, ¿no?, hasta los 18 años. ¿Cuál es la característica de la población donde pues Dios me ha llevado? Que es precisamente una situación donde se han visto abandonados, donde se han visto como en esta situación de desamparo y que pues ellos no tomaron como esa decisión, ¿no?, de decir pues yo quiero estar en una institución, ¿no?, sino es debido a causas donde sus papás tal cual, ¿no?, hubo ese rechazo y los fueron a dejar como en esa institución, o en otros casos donde tuvieron que salir como de su casa y dejando a su familia por buscar como un futuro mejor, y entonces
se vieron en esa necesidad de quedar pues fuera de sus familias, ¿no? Entonces podemos ver precisamente que es un caso muy similar como el de José. A veces la familia los lleva porque pues no pueden hacerse cargo de ellos o por circunstancias incluso hasta legales, ¿no? Entonces, pues aquí pongámonos como un poquito en el lugar de José o en el lugar de estas personas que han sido de alguna manera abandonadas por la misma familia, ¿no? Entonces, es a estas personas que el Señor nos quiere el día de hoy hablar para que podamos pues llevarles este regalo, ¿no? Otra de las causas que también puede causar esta sensación de desamparo es precisamente por una pérdida, el tener un duelo. Nosotros lo podemos ver en la historia de Job. Ustedes en casita pueden revisar la historia de Job en el capítulo 1 y 2, de cómo nos habla acerca de este varón, quien pues podemos ver que la Biblia lo describe como un hombre de gran fe y rectitud, ¿no? Podemos ver que él era próspero en muchísimos aspectos, ¿no? Hasta que un día, pues precisamente se empiezan a presentar situaciones donde él empieza a perder cada una de esas cosas. Entre ellas podemos ver que empezó a perder bueyes, ovejas, camellos, ¿no? Y no nada más se quedó hasta esa parte, sino después él empezó a perder trabajadores, después llegó a perder a miembros de su familia, ¿no? Perdió a sus hijos y finalmente pues vemos cómo pierde su salud, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en esta parte en el lugar de Job, podemos ver cómo él pudo en algún momento haber experimentado o sentido una sensación de abandono o esa sensación de desamparo, de decir estoy solo, ¿no? Y entonces, pues nosotros podemos ver que una pérdida, ¿no? Ya sea a lo mejor material o incluso de una persona significativa para nosotros, puede llegar a causar esta sensación de desamparo. Otra situación que puede precisamente causar el desamparo es, por ejemplo, una situación de crisis, ¿no? En la Biblia nosotros podemos ver el caso del rey David, ¿no? El rey David podemos ver que él enfrentó distintas circunstancias, ¿no? Y una situación de crisis puede ir desde una situación de pobreza, puede generarse una situación donde hay una violencia extrema, ya sea como en casa o incluso como a nivel de estado, ¿no? Como en el país, podríamos decir incluso como una guerra, ¿no? Entonces este tipo de situaciones pueden generar una crisis, ¿no? Y por ende una situación donde la persona pueda sentirse desamparada. Nosotros podemos ver, ¿no? Como les decía hace ratito, el caso del rey David. Si nosotros leemos cada uno de los salmos, podemos darnos cuenta, ¿no? Cómo David expresaba a través de ellos algunos de sus sentimientos. Y ahí en el Salmos 22, 1 y 2, que se los voy a leer, dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Entonces aquí podemos ver cómo David expresa a través de estas palabras ese sentimiento de desesperación, ¿no? Podemos ver, incluso él menciona, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? ¿No? ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido en una situación similar donde nos sentimos como en esa crisis y sentimos que no hay como algo o alguien que nos pudiera ayudar, ¿no? David lo expresaba a través de estos salmos. Podemos ver cómo pues este rey, ¿no? Escribía constantemente los salmos, pues en respuesta o en esta petición por pedir ayuda por los ataques constantes que recibía por parte de sus amigos. Entonces, nosotros podemos ver que el Salmo 22 pues es un reflejo de la agonía que David estaba teniendo en ese momento, ¿no? Entonces, pues es otro ejemplo que nosotros podemos ver en la Escritura donde podemos sentir ese desamparo. Otro de los
las causas que pueden generar esta sensación es por medio de una enfermedad o una discapacidad, ¿no? Tenemos en la Biblia el caso del el paralítico de Betesda. Nosotros si leemos ahí en la escritura en Juan, en el capítulo 5, podemos ver que nos habla de un hombre que tenía 38 años enfermo. Entonces, imagínense cómo ya se sentía este hombre, ¿no? 38 años estar en una condición de enfermedad, donde él, dice la escritura, que él estaba acostado cuando Jesús lo vio. Entonces, imagínense esa imposibilidad de poder desplazarse por sí solo y necesitar a veces de alguien y que no haya ese alguien, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo viene esa sensación de abandono o esa sensación de desamparo. En esta situación, pues también he tenido como la oportunidad de en su momento trabajar con una persona que tenía pues precisamente una discapacidad, ¿no? Y ahí podía yo darme cuenta cómo pues ella estando incluso en la escuela, ¿no? con sus compañeros, podía tener esa sensación de desamparo. ¿Por qué? Porque había cosas que ella no podía hacer, había cosas que le costaban trabajo y a veces era sentimientos como de frustración, sentimientos de ya decir ya no quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque veía muchas cosas que sus otros compañeros hacían y ella no podía, ¿no? Entonces, a pesar de que sus compañeros estaban como ahí para apoyarla y ayudarle, ella tenía esta sensación, ¿no? Esa sensación de soledad, de abandono, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Muchas veces en personas que están pasando por una situación así, de enfermedad que ya es como mucho tiempo, o personas que presentan una discapacidad, pues podemos ver, ¿no? Cómo está su corazón. Entonces eso nos puede llevar a decirnos, ¿no? O sea, cómo se siente en ese momento, ¿no? Veámoslo en el paralítico de Betesda, ¿no? En ese momento pues él no podía moverse, necesitaba de otras personas y que en ese momento pues no había quien pudiera ayudarle. Y pues simplemente estaba ahí, esperando una oportunidad para poder ser sanado. Otra de las causas y que también pudiera causar como esta sensación de abandono o de desamparo es una situación como un trauma o una situación de abuso. Nosotros podemos ver el ejemplo de Tamar, hija de David. Aquí podemos ver que ella era pues una mujer muy hermosa, así nos las describe la Biblia. Era una mujer que pues vivía ahí con su padre, el rey David, y pasó que su hermano Amnón, quien era el primogénito de David, se enamoró de ella, se enamoró de Tamar. Y entonces empezó con esta situación de empezarla a acosar, ¿no? Empezar con esta situación de estarla presionando hasta que finalmente, pues bueno, él abusa de ella y luego la abandona, ¿no? La deja y podemos ver que pues Tamar, imagínense cómo se sintió en ese momento, seguramente devastada, humillada, ¿no? Por lo que había sucedido. Pero no solamente se quedó ahí el asunto, sino que después David, su padre, se enteró de lo que había sucedido y dice la escritura que pues bueno, él se enojó, se enfureció, pero no hizo ninguna acción en contra de Amnón, ¿no? Entonces aquí nosotros podríamos pensar, ¿no? O sea, ¿cómo se sentiría Tamar ante esta situación, ¿no? Primeramente vemos como el quedarse sola, ¿no? El ser abandonada y de repente tampoco su padre muestra como ese apoyo, ¿no? Entonces podemos ver que una situación así pues también puede generar una situación donde la persona pueda sentirse desamparada. Por último vamos a ver el pecado, ¿no? El pecado también puede ser una situación que nos lleva a sentirnos desamparados. Y nosotros podemos ver en este caso, por ejemplo, cuando el Señor Jesús, ¿no? Sabemos que Él no pecó, sin embargo, Él cargó con todos los pecados de la humanidad.
podemos ver que cuando él estaba en este tiempo apartado, ¿no? de apartado de todos, y fue como en este momento donde Jesús ya a punto de morir, ¿no? Él exclama también en ese momento, ¿no? Dice, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está en Mateo 27:46. Podemos ver cómo Jesús, llevando todos esos pecados de la humanidad, todos esos pecados que nosotros habíamos cometido, pues Él los llevaba, ¿no? Y sabemos que el pecado no nos permite estar cerca de Dios, entonces Él pudo sentir esa separación de Dios Padre cuando Él era uno con Él, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo este sentimiento de estar alejado de Dios lo lleva a sentirse desamparado, ¿no? Incluso Él lo dice, ¿por qué me has desamparado, no? Entonces el pecado también puede ser una circunstancia, puede ser un motivo por el cual nosotros podemos sentirnos desamparados o alejados precisamente de Dios, ¿no? Cada uno de estos casos que hemos visto los podemos llevar hoy en día como a situaciones, ¿no? Como yo les decía, hay personas que han sufrido tal cual un abandono por parte de sus padres. Hay situaciones donde podemos ver que hay abuelitos, ¿no? Que han sido a lo mejor también como apartados, ¿no? Han sido como dejados, o hay incluso en familias donde pues sí, están papá, mamá, pero no están presentes, son esos padres de repente ausentes, o vemos a estas personas que están en movilidad, que tienen que desplazarse de un lugar a otro en busca de algo mejor, ¿no? Entonces, son estas personas, ¿no? que necesitan de este regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos qué consecuencias puede traer el desamparo, podemos encontrar que trae como enfermedades como la depresión, puede traer ansiedad, ¿no? También puede traer algunos problemas de salud, como son la hipertensión, la diabetes, ¿no? De repente vemos como el sistema inmunológico también se puede ver debilitado. Y también entre otras consecuencias podemos ver que hay problemas en esta forma de relacionarse, ¿no? Hay una dificultad para poder llevar relaciones sanas. A veces se relacionan con personas que pueden estar generando a lo mejor una situación de violencia, ¿no? O puede estar generando una situación donde pues no hay una sana convivencia, ¿no? También puede haber una pérdida de la autoestima y la confianza en uno mismo. Entonces podemos ver que las consecuencias del desamparo pues pueden ser bastantes, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? Creo que eso es lo importante en lo que nosotros podemos centrarnos en el día de hoy, en eso que nosotros sabemos y que necesitamos compartirlo. ¿Qué es lo que podemos hacer por estas personas? O incluso, ¿no? Si tú te sientes identificado con algunas de estas causas, algunos de estas, como los ejemplos que he dado, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer para poder tener ese regalo que hoy Dios quiere darte, ¿no? Recordando, pues, en estas fechas la Navidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Para eso vamos a retomar nuestro versículo base, ¿no? Que es Lucas 4, del versículo al 18. Y lo primero que tenemos que hacer es ir y predicar el Evangelio. Como nosotros vimos al inicio, el Espíritu Santo está sobre nosotros y nos ha ungido precisamente para dar buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A las personas que se encuentran desamparadas. Podemos ver cómo el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Marcos, ¿no? Y en los otros distintos evangelios, pero en Marcos 16:15, precisamente nos dice el Señor Jesús que vayamos y prediquemos el Evangelio. Esa es la primera respuesta que nosotros podemos dar o podemos hacer cuando una persona está o se siente desamparada, poderles hablar y presentar quién es Jesús, ¿no? Lo podemos ver ahorita lo vamos a ver en los distintos casos que mencioné al inicio, de cómo Dios empezó a restaurar y empezó a dar esa sanidad en la vida de cada una de las personas.
Entonces, dentro de este compartirles el Evangelio, podemos nosotros enseñarles a las personas cómo confiar en Dios, ¿no? La Escritura nos muestra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de José. Ciertamente José pasó por un momento de abandono, podemos ver cómo José fue rechazado por su familia, ¿no? Fue abandonado. Sin embargo, algo pasó en José. José conocía de Dios, José sabía perfectamente quién era Dios, que él decidió poner su confianza en él, y aún estando en medio de esa circunstancia, podemos ver que él no desfalleció, no negó su fe, por el contrario, ¿no? Él permaneció, y podemos ver cómo más adelante, si ustedes pueden leer Génesis 45, del capítulo 45 al 47, ustedes pueden ver cómo Dios empezó a promover a José, ¿no? Podemos ver cómo Dios empezó a llevarlo a un puesto donde él fue líder, ¿no? Y después podemos ver cómo Dios empezó a restaurar todo aquello que en su momento se le había quitado, ¿no? Incluso podemos ver que esa relación que no estaba bien con su familia, Dios la restauró, ¿no? Al final sus hermanos le piden perdón a José, José pues los perdona, y entonces ahí empieza una nueva relación, ¿no? Entonces, hoy podemos hacer eso. Si a lo mejor nosotros estamos pasando por una situación como la de José, donde nos hemos sentido abandonados o donde nos hemos sentido desamparados porque nuestra familia no está con nosotros, hoy Dios nos dice que confiemos en Él. Él tiene un propósito para nosotros y dice su palabra que es un plan de bien y no de mal. Entonces, agarrémonos de Dios, ¿no? Y también démonos cuenta que Dios nos ha adoptado como sus hijos, y al adoptarnos como sus hijos nos ha dado una nueva familia, ¿no? Y aquí podemos también tomar una parte de la escritura que está en Isaías 41:10, donde dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Entonces, en situaciones difíciles, en situaciones donde a lo mejor estemos atravesando por una crisis y no vemos quién nos ayuda, como le pasó en este caso a David, ¿no? Podemos nosotros recurrir a la palabra. ¿Qué dice Dios? Dios dice: no temas porque yo estoy contigo. Ajá. En medio de esa situación el Señor te dice que no desmayes. ¿Por qué? Porque Él es el que te va a dar la fuerza, es el que te va a ayudar, es el que te va a sustentar. Pero necesitamos confiar en Dios, necesitamos soltar esa situación para que Dios empiece a obrar en nosotros. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer y que podemos compartir es el perdón. Retomo otra vez el caso de José. Aquí podemos ver cómo José perdonó a sus hermanos, ¿no? Podemos ver en esta situación cómo pues lo que le hicieron no fue algo sencillo. Sin embargo, cuando él decide perdonarlos, él es libre de esa parte donde eso que los separaba, ¿no? Esa situación que ocasionó el que estuvieran alejados. José decide perdonarlo, soltarlo, y eso permite una restauración en su familia, ¿no? Y lo mismo podemos ver que pasó con Job, ¿no? Job vemos que también después de haber perdido todo, después de haberse quedado incluso sin su salud, ¿no? Podemos ver cómo Dios empezó a regresarle y a regresarle el doble, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos ver que Job se mantuvo confiando en Dios, ¿no? Entonces, con esto te llevo al siguiente punto, que es lo que nosotros podemos hacer, es mantenernos cerca, mantenernos cerca de Dios. Como bien hace ratito te decía, si a lo mejor tus padres, si a lo mejor tus hijos, ¿no? Te dejaron, te abandonaron, dice la Escritura que Dios hoy nos ha hecho sus hijos cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces Dios nos adopta.
Dios nos acepta. Y entonces Dios puede empezar a restaurar la vida de cada uno de los que nos hemos sentido o que hemos estado a lo mejor en una situación de abandono, de rechazo, ¿no? Ahí en el Salmos 27:10 dice la Escritura: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca, ¿no? Y aquí les platicaba yo un poquito acerca en el contexto donde yo he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes organizaciones y con diferentes circunstancias, pero me doy cuenta que el Señor me ha llevado como a esta población para poder servirles, ¿no? Y poder hablarles acerca de lo que Dios dice, ¿no? Y ese es uno de los versículos que Dios ponía en mi corazón cuando yo platicaba con algunos de ellos, ¿no? Y les decía, posiblemente tu mamá, tu papá el día de hoy no estén aquí, ¿no? Pero Dios dice que Él es tu Padre siempre y cuando tú pues quieras recibirlo, ¿no? Entonces ellos al recibirlo, al aceptarlo, podía ver cómo empezaba un cambio en sus vidas, empezaba como este proceso de restauración, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos llevar esta palabra, ¿no? A estas personas que lo necesitan, que necesitan saber que no están solas, sino que tienen a Dios y Él está dispuesto a aceptarlos, no mirando su condición ni mirando quiénes son. Solamente lo que Dios ve en ellos es esos hijos a los cuales Él quiere rescatar. También podemos ver que otra de las cosas que podemos hacer es precisamente presentarles a Dios, diciéndoles que Dios es su sanador, porque Dios dice en su Escritura que Él dio su vida por cada uno de nosotros y que por su llaga nosotros hemos sido curados, ¿no? Entonces, si a lo mejor una situación de enfermedad ha generado como esta situación donde nos sentimos desamparados, podemos clamar a Dios y pedirle por nuestra sanidad, ¿no? Como lo hizo este paralítico que veíamos en los ejemplos, ¿no? Donde él tuvo esta conversación con Jesús, ¿no? Y Jesús le dice como respuesta, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Y nos podemos dar cuenta que al instante, dice la Escritura, que ese hombre fue sanado. Él tomó su lecho y anduvo. Entonces, nosotros podemos ver que Dios está ahí para sanarnos, ¿no? De cualquier enfermedad. Si tú estás pasando por una enfermedad o alguna situación donde tú ves a una persona, ¿no? Que lleva mucho tiempo, vamos a compartirle esta palabra, ¿no? Poderle decir, Dios puede sanarte, Dios puede obrar en medio de esa circunstancia, ¿no? Dios puede hacer algo en favor a tu circunstancia. Y podemos ver, ¿no? También en el caso de, como les decía yo, en el caso del pecado. ¿Qué hacer si el pecado ha generado como esa sensación o ese sentimiento de abandono, de desamparo hacia Dios? Pues la Escritura nos dice que si nosotros somos sinceros, si nos arrepentimos y ya no queremos vivir apartados de Él, dice la Escritura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice en 1 de Juan 1:9. Aquí podemos ver, ¿no? En el caso, como yo les decía al inicio, ¿no? O sea, Jesús experimentó ese abandono de Dios Padre. ¿Por qué? Porque llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado delante de Dios, es ponernos a cuentas con Él y realmente tener como esa actitud de arrepentimiento para que Dios pueda empezar esa transformación en nuestra vida, ¿no? Dios nos perdona y al perdonarnos nos permite poder estar cerca de Él, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros llevemos el Evangelio a través de lo que Dios o en los medios en donde Dios nos ha permitido estar, porque no sabemos las circunstancias de las personas, pero la palabra de Dios dice que es eficaz. Entonces, la palabra de Dios va a llegar precisamente a la persona que lo necesita para poder sanar todas esas heridas, poder sanar todas esas enfermedades y empezar a restaurar todas esas consecuencias que puede dejar esta situación de abandono o de desamparo. Pero en nosotros está.
En nosotros está el que lo podamos hacer y para ello necesitamos hablar, necesitamos tomar estas acciones. Y pues bueno, entre otras acciones, ¿qué podríamos hacer, no? Una de las cosas cuando yo empecé a estudiar como esta carrera, yo le decía a Dios, Señor, yo te pido que pues la carrera que tú me des, pues me ayudes para que sea una carrera donde pueda servirte, donde pueda pues serte útil, ¿no? Y el Señor escuchó mi oración y dentro de mis oraciones pues el Señor me ha llevado con distintas personas donde he podido compartirles el Evangelio y a mí me sorprende mucho porque Dios empezó a abrir las puertas y el primer lugar o uno de los primeros lugares donde empecé a trabajar con esta profesión pues fue precisamente con una población de adolescentes en una situación vulnerable y pues ahí el Señor me permitía poder platicarles, ¿no?, acerca del Evangelio. Algunos lo recibían, en algún momento me permitió también poderlos invitar a los eventos que había en la congregación. Entonces, pues yo decía, Señor, gracias, ¿no? Y después, pues mis oraciones empezaron a tomar como rumbo y yo le decía, Señor, mi anhelo es trabajar como dentro de una institución o una fundación para pues ayudar a estas personas que necesitan de ti, que han sido lastimadas, que han sido heridas, ¿no? Y pues el Señor ha escuchado mi oración, me ha permitido trabajar en casas hogar, ¿no?, donde están desde bebecitos y poder también ahí estar orando por ellos, dándoles palabra cuando tienen un momento, por ejemplo, no pueden dormir en las noches. Entonces, pues hay organizaciones, hay fundaciones, ¿no? Y a lo que quiero llevarte con este testimonio es que todos esos dones, todos esos talentos que Dios te ha dado, los puedas poner al servicio del Señor. Que puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Tú me has dado este don, ¿dónde lo puedo ocupar? Tú me has dado esta carrera, ¿cómo te puedo servir con esta carrera? Y hay instituciones, como les decía, hay organizaciones donde permiten voluntarios, ¿no? Permiten que vayan personas para poder llevarles a estas poblaciones algo de lo que ellos necesitan, ¿no? Y ese algo es la palabra de Dios. Entonces, podemos nosotros, pues, asesorarnos, buscar como alguna información, ¿no?, de cómo nosotros podemos a lo mejor servir con nuestros dones o nuestros talentos, ¿no? Y poder ayudar a estas personas, ¿no? Esta es alguna otra como de las acciones que podemos hacer. O incluso haz esta pregunta, de lo que yo sé hacer, en lo que yo me dedico, ¿cómo puedo servirte a ti, Señor? Y el Señor de verdad va a abrir puertas y te va a llevar a lugares donde pues es necesario. Y pues bueno, a lo mejor en este momento, no sé, el Espíritu Santo te ha revelado a alguna persona, ¿no? Te ha mostrado a alguien que está en una situación donde se siente desamparada, donde a lo mejor no está encontrando ahorita la salida o la ayuda, y es el momento en donde el Señor te está llevando para que tú le hables y le lleves precisamente este mensaje de salvación, este mensaje que es ese regalo que hoy Dios quiere darle a esa persona. Entonces, si tú tienes en tu mente a una persona, yo te voy a pedir que no lo dudes más, que hoy sea el día para que tú puedas compartirle. Y si tú estás pasando por una situación como la que acabamos de describir, recuerda, Dios quiere darte una vida distinta. Dios te ama y quiere darte ese regalo en esta Navidad, que es estar cerca de Él, el que tú lo puedas conocer. Entonces te voy a pedir que hagamos dos oraciones donde primeramente en una, si tú quieres recibir el día de hoy ese regalo que es el Señor Jesucristo, recibirlo en tu corazón, yo te voy a pedir que repitas esta oración conmigo y que la creas en tu corazón y que le puedas decir, Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Te pido que escudriñes mi corazón y veas que si en él hay maldad, Señor, hay pecado, yo te pido que lo quites
me arrepiento, Señor, de todo aquello que hice y que me alejó de ti. Y hoy te doy gracias porque sé que tú has hablado a mi corazón y me permites poder saber que tú quieres conocerme. Me permites saber que tú me amas. Y hoy, Señor, yo declaro y yo creo en mi corazón que tú diste tu vida por mí, que has resucitado y que hoy te encuentras a la diestra de Dios Padre. Yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador y te agradezco, Señor, porque sé que a partir de hoy tú me has hecho tu hija, tu hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bueno, con esta oración dice la Escritura que a todos los que creen y los que le recibieron, nos ha dado la potestad, nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, bienvenido a la familia de Dios. Y pues bueno, otra de las oraciones que me gustaría que hiciéramos el día de hoy es precisamente para que Dios nos use para llevar este mensaje de salvación a las personas que lo necesitan, que en este momento a lo mejor se están sintiendo desamparadas, ¿no? O que se sienten solas. Entonces, pues vamos a orar y vamos a poner esa enseñanza en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, pues te damos gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has dado. Señor, si alguno de nosotros pusiste en nuestro corazón a una persona, Señor, a un conocido, para que el día de hoy pueda recibir ese regalo que es la salvación, yo te pido, bendito Dios, para que tú nos uses y nos permitas, Señor, poder seguir compartiendo tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús para que pues permita, Señor, que nosotros estemos atentos a tu voz y podamos dar esa palabra que tú tienes para esta persona, bendito Padre. Yo te ruego, bendito Dios, para que a través también de nuestros dones, de nuestros talentos, Señor, de todo aquello que nosotros podemos hacer o sabemos, Señor, podamos también compartir de ti. Que, Señor, que con lo que tú nos has dado, que nosotros podamos emplearlo para tu servicio. Yo te pido, Señor, para que tú nos permitas, Señor, poder seguir llevando esas buenas nuevas de salvación, porque dice tu palabra que tú nos has ungido para poder, Señor, cumplir con esta gran comisión que es hablar de tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí presentes, de los que están escuchando, Señor. Y también te pido si alguno de ellos está pasando por una situación donde se sienten desamparo, para que tú, Señor, traigas ese abrazo, Señor, traigas esa revelación en tu palabra de que ellos puedan darse cuenta que no están solos, sino que tú estás con ellos, Señor, y que en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú no los vas a dejar ni los vas a desamparar, sino por el contrario, Padre, que tú obrarás para el bien de cada uno, Señor, sabiendo, bendito Dios, que tú puedes sanar, Señor, desde enfermedades físicas como también esas heridas que están en el alma, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, porque sé que tú nos das, Señor, esa palabra para animarnos y reconfortarnos. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues bien, ya nada más me queda para concluir, ¿no? Pues que en esta Navidad nosotros podamos dar ese regalo que es la salvación, ese regalo más maravilloso, y que cada uno de nosotros podamos ir a toda criatura y podamos compartir el Evangelio. Pues bueno, si tú el día de hoy hiciste la primera oración, al término van a aparecer nuestros números de contacto para que te comuniques con nosotros y podamos pues darte mayor información y nos puedas acompañar pues aquí en casa con nosotros. Pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo me despido y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.